Uno de los coordinadores de esa comunidad. Eh, bueno, que sea bienvenidos a todos los que nos están viendo a nuestra nueva sesión de grupo de Apache Spark. Y hoy el señor Julio Arismendi nos hará una presentación sobre las operaciones de agregación Spark, que básicamente representa el pilar o uno de los pilares principales de analítica de Big Data. Me presento yo soy Calvin Lucas. Yo me considero un profesional de datos. Estoy constantemente interactuando con comunidades, incluyendo la de Data Engineering Latin. Me estoy especializando más que nada en Data Science, ciencia de datos, pero también me gusta ver ese tema de Spark, que desde el punto de vista de un analista de datos es una plataforma muy interesante, ¿no? También me gustaría presentarles a todos los que nos están viendo la comunidad de Data Engineering Latinoamérica. Nosotros somos una comunidad abierta, enfocada más a profesionales de datos, no solamente a los ingenieros de datos, pero también a los administradores, analistas y científicos de datos también. Y la comunidad está creciendo por ser una comunidad abierta. Nosotros organizamos estos grupos de estudios de manera periódica, de los cuales pueden libremente participar, ya que la idea es que nos ayudemos y compartamos conocimientos como profesionales. Así que a partir de ahora le voy a dar la palabra al señor Julio César Arismendi, que nos va a presentar el tema del capítulo 7 relacionado a agregaciones. Ok, listo muchachos, buenas noches. Qué pena la tardanza y bastante. Hubieron algunos inconvenientes técnicos con la sesión, pero bueno, acá estamos. El objetivo pues de hoy es continuar viendo la serie de capítulos que estamos trabajando con nuestro libro de Spark de Definitive Guide Big Data. Entonces pues voy a compartirles la pantalla para... ¿me habilitas por favor, Calvin? E iniciamos para compartir pantalla. Está inhabilitada la función. A ver, no, lo que pasa es que no soy el host de la sesión. Sí, no me está permitiendo compartir pantalla. No te aparece la opción. Bueno, ya. Ahora sí, ya. Listo. Listo. Ahí están viendo. Sí. ¿Listo? Sí. Ok, listo. Entonces, nada. Continuando, como les comentaba, el capítulo 7 de nuestro libro de Spark de Definitive Guide, el capítulo 7 de agregaciones. Entonces, pues, nada, como parte introductoria, comentarles pues que pertenecemos a la comunidad de Data Engineering Latam. Acá tenemos cada una de las redes sociales que conforman pues la comunidad, ¿sí? En YouTube, los canales en Slack que están habilitados, en Telegram, y pues en LinkedIn también están continuamente pues publicando cada uno de los eventos que está llevando a cabo la comunidad en los diversos grupos de estudio que existen. ¿Listo? De Apache Airflow, de inglés. ¿Listo? Acá encontramos pues cada uno de los links de acceso a cada una de las cuentas que tiene la comunidad, ¿sí? Como les comentaba, la presencia en LinkedIn, Instagram, Facebook, YouTube, Telegram, Twitter y tal, o sea, por donde quieran pueden encontrar, y allí pues David, Danieli,
están continuamente publicando. ¿Listo? Un poco el libro que estamos viendo de los profesores que lo escribieron como tal. Y para nuestro capítulo, se descuadró esto. Miércoles, ¿qué pasó? No lo había visto. Se descuadró súper feo esto. Se descuadró la vista con un montón. Bueno, vamos a ver el grupo de agregación. No me he dado cuenta de esto, pero igual lo vamos a ir viendo uno a uno, ¿listo? Vamos a ver pues cada una de las funciones de agrupación que son soportadas en Apache Spark, count, consisting, ABG, las de pivoteo, las de rol. Vamos a verlas acá, se me escapa un poco acá en la presentación, pero vamos a verlas acá inmediatamente. ¿Listo? Entonces, pues iniciando, vamos a comenzar, pues voy a comenzar a hablar acá un poco acerca de esto. Entonces, me permiten, por favor. Voy a compartir otra vista. ¿De acuerdo? Y vamos a Te comenzar. pide acá que lo pongas en modo presentación. A ver, presiona el F5 a ver si, no sé si se resuelve o no. Entonces, permítame un segundito. Vamos a, creo que tengo escondido acá como con mi máquina. Permítanme un momentico, por favor, que vengan ustedes. No me está cargando. Ya no estoy compartiendo nada en este momento, ¿no es cierto? Sí, sí. No se ve No, nada, no se ¿no? compara nada. Sí. ¿Me avisan si la están viendo? Sí, sí, ¿Listo? estamos viendo. Listo, ok. Listo, muchachos. Entonces, pues vamos a comenzar a ver cada una de las funciones. Acá igual las tengo documentadas una a una, las que tenemos en los slides. ¿Listo? O sea, lo que no documenté en los slides, sino pues lo fui documentando directamente acá en nuestro notebook. ¿De acuerdo? Entonces, pues para comenzar, iniciemos acá, cómo se lleva a cabo. ¿Listo? Entonces tenemos varias funciones de agregación. Iniciamos con la primera función de agregación que tenemos, es la count. ¿Listo? Antes de, previo a verlas, pues vamos a inicializar una sesión de Apache Spark, un contexto. Entonces, pues, para este caso puntual, voy a hacer uso de PySpark. ¿Listo? Entonces, pues simplemente pues, se hace una importación pues, de las librerías. Lo que vamos a utilizar, pues, las funciones de agregación como tal están dentro del paquete de SQL Functions. ¿Listo? Entonces, pues la voy a importar toda. Y esto es para básicamente los tipos de datos. ¿De acuerdo? Struct type y array type para cuando yo vaya a definir esquemas. ¿De acuerdo? Acá pues algo muy sencillo, pues como estoy corriendo en modo local, pues estoy inicializando como tal una sesión. Algo muy simple, ¿de acuerdo? Entonces pues vamos arrancando, pues yo ya estoy corriendo como tal mi entorno, como muchos quizás saben, yo lo tengo pues dockerizado como en su momento les enseñé en alguna charla con Spark All Notebooks, pues tengo un contenedor en Docker que tiene ya toda la configuración de Spark en su versión 3.2. ¿Listo? Entonces, ya está todo configurado por allá, pero pues sin embargo, pues los que quieran utilizar o el entorno que ustedes quieran utilizar, bien sea con Colab, en Colab pues pueden también instalar PySpark como un paquete en Python o con Anaconda, si quieren, en modo local, pues pueden hacerlo también, o si en sus empresas pues ya tienen un clúster montado y ustedes con HD Insights o de Databricks o en AWS, en GCP, pues súper bien. ¿Listo? Pero pues en nuestro caso, pues para mi caso puntual, pues tengo montado pues como tal un contenedor. ¿De acuerdo?
Allá pues la forma como lo montamos pues ya les mostré en su momento en una charla anterior cómo llevarlo a cabo. Listo, con Docker. Entonces pues ya simplemente pues inicializo una sesión. Acá pues estoy viendo pues un poco las características de la sesión. Está corriendo en memoria, estoy corriendo la versión de Spark 3.2 y está en modo local a un solo nodo, ¿de acuerdo? Listo, entonces como tal en el repositorio pues que está del libro, pues ahí está toda la documentación, el repositorio que está en GitHub. Lo único que yo estoy haciendo acá, algo muy simple, estoy leyendo un archivo, o sea, una serie de archivos que están en esta ruta, ¿de acuerdo? Se apliqué la inferencia de esquema, la inferencia de esquema para que automáticamente pues fuera detectado los tipos de datos, pero igual pues como ustedes ya saben, pues puedo yo definir un esquema, ¿de acuerdo? Para cada uno de los campos que vaya a leer, definir los tipos de datos y la obligatoriedad. Listo, si va a tener un encabezado en este caso, cuál es para determinar el número de particiones que voy a tener en la lectura de ese archivo y que se van a cargar como tal en mi volumen. ¿De acuerdo? Entonces acá simplemente estoy leyendo el archivo como tal. En este caso es de retail, que es el que está como tal en el ejemplo que es con el que se lleva a cabo el libro. ¿Listo? Entonces ya tengo acá cargado mi data frame, voy a imprimo el esquema y entonces pues básicamente tenemos los archivos que tienen esta estructura de campos. ¿Listo? Y para los tipos de datos que lo contienen cada uno. ¿De acuerdo? Miramos cuántos registros tiene ese archivo. Tiene 541,000 registros. Si lo corremos, ¿de acuerdo? Y pues vamos a cargarlo en caché y vamos a crear una vista temporal, ¿de acuerdo? Entonces, ¿por qué lo vamos a cargar en caché? Pues lo vamos a utilizar en toda esta sesión para que las consultas sean más rápidas. Entonces, pues lo cargamos en memoria y pues creamos una vista temporal. Le podemos poner el nombre que queramos. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a visualizar un poco los datos de lo que tenemos. Lo que me muestra por los primeros 20 registros y esto es básicamente lo que nosotros tenemos en la lectura de ese archivo. ¿De acuerdo? Los campos que estamos viendo acá, miren, y pues la inferencia de esquema que se hizo. Listo, entonces vamos a empezar a ver cada una de las funciones de agregación. La primera función de agregación es una muy simple, es la función count. ¿Listo? Pues la función count como tal, de agregación count como tal, pues me permite hacer un conteo. Sí, una conteo, entonces yo defino pues, básicamente, puedo hacer un conteo de todas las filas y todas las columnas, puedo definir como tal una variable categórica y hacer un conteo de ella. Entonces, pues ya, simplemente pues defino una columna para contar, puedo hacerlo con count y el nombre de la columna que quiero contar, si quiero contar todas las columnas o si quiero simplemente asociar mediante count 1 para cada una de las filas y me traiga un conteo total de todos los registros que tiene el archivo. ¿Listo? ¿Cómo lo hacemos en Spark? De una manera muy sencilla. Simplemente pues el nombre del data frame, select, count, la función es count y pues yo en este caso estoy aplicando esta con column name. Punto chao. Entonces voy a decirle que estos count, cuéntemelos. Entonces tengo 541,909 registros. ¿De acuerdo? Entonces si miramos todos en teoría acá, pues no hay ninguno nulo, entonces me lo está contando bien. Si viene alguno nulo, pues posiblemente va a ser menor al total de registros que tengo. ¿De acuerdo? Esto es cuando nosotros aplicamos funciones propias de Spark. También yo puedo hacerlo con Spark SQL. ¿Listo? Con Spark, SQL, ¿listo? Entonces, pues simplemente digo SQL y pues simplemente voy y hago un conteo de qué, pues de la tabla. ¿De cuál tabla? Pues la tabla que cargué acá en esta vista temporal. ¿De acuerdo? Entonces tengo una vista temporal, es una tabla que se carga en memoria, que la cual yo puedo acceder posteriormente acá con Spark SQL como una tabla. ¿Listo? Entonces me va a salir la misma cantidad de registros. ¿De acuerdo? Listo. Entonces, tenemos otro que ya cuando quiero contar las columnas, ¿de acuerdo? Otra forma pues de especificarlo, les vamos a mostrar las diversas formas como podemos ir consultando. Puedo especificar la función call. La función call es una función que está dentro de la librería functions. Entonces, pues acá yo puedo especificar una columna como, pues, entrecomillado, como ya todos lo sabemos, o pues simplemente puedo también, como por darle como un orden y definir qué es una columna, definirle qué es un call, el nombre de la columna que quiero referenciar o que quiero contar. ¿Listo? Entonces, pues acá también
Y para simular un poco, para hacer, perdón, más simular, no, para hacer el equivalente a Select Count 1, como esto es una variable constante, pues simplemente lo hago con lit. La función lit me permite establecer un valor constante para una columna. ¿De acuerdo? Si yo, por ejemplo, le hago acá un 1, pues se me va a salir un error, ¿listo? Diciendo pues que no está identificado como un nombre de columna, tiene que ser definido como un string como tal. Entonces, pues para eso utilizamos la función lit. La función lit, como les digo, me permite a mí definir para esa columna un valor constante. ¿De acuerdo? Entonces acá simplemente estoy contando lo que hice acá con df count, pues acá lo estoy haciendo con la función count, que es la que conocemos en nuestro SQL estándar count, nuestra función count. ¿De acuerdo? Esta es la primera función que estamos viendo. Vamos a la segunda función. Nuestra segunda función es la count distinct. La count distinct me permite a mí hacer un conteo distintivo. ¿Qué quiere decir? Que solamente me va a hacer un conteo de registros únicos. ¿Qué son registros únicos? Yo para una columna puedo tener valores repetidos. ¿De acuerdo? Como puedo tener valores repetidos, cuando yo hago un count, él me cuenta todas las filas indistintamente si está repetido o no. Count distinct, él hace un distinct normal que vemos en SQL estándar cuando nosotros, venga, select distinct para una columna específica para que me traiga valores únicos. Acá hacemos lo mismo. Es como hacer un select distinct, ¿sí? Para que me traiga valores únicos y sobre ellos sí les hago un conteo. ¿De acuerdo? Entonces, si nosotros miramos acá nuestro .code, nuestro .code para todo el archivo son 549.909 filas. Pero si yo hoy miro cuáles son únicos, cuáles .code son únicos de ellos, pues solamente en este caso, para este caso puntual, tengo 4070 valores únicos. O sea que tengo muchísimos .code repetidos. ¿De acuerdo? Entonces, muchos de esos .code que nosotros tenemos repetidos como tal, pues al ser un conteo distintivo, pues vamos a poder identificar si tengo o no datos repetidos. ¿De acuerdo? Nuestra equivalencia con SPAR SQL, igual, mire, SPAR SQL, select count, distinct, como lo haríamos con SQL. ¿De acuerdo? Sobre nuestra tabla. ¿De acuerdo? Mire, si lo hacemos de la misma manera, acá, bueno, acá en este caso es porque lo hice sobre todas las columnas, ¿de acuerdo? Entonces él me hace un conteo distintivo sobre todas las columnas, no sobre esa específica, sino es como me coge la matriz, coge todas las columnas que yo especifico acá y ahí me hace sobre todas esas matriz, va y me hace las distinciones, ¿de acuerdo? Entonces acá yo simplemente puedo decirle sobre mi .code y tendría que tener el mismo resultado que tuve acá en esta parte de acá, ¿de acuerdo? Entonces, es muy importante y hay que tener en cuenta que no es lo mismo el asterisco que definir la columna como tal específica, ¿de acuerdo? ¿Cómo nos damos cuenta que sí, que efectivamente yo tengo valores repartidos para ese campo? ¿Listo? Pues vamos a hacerlo de una manera muy sencilla. Mediante una función de agrupación, ¿listo? Con groupbyte. Entonces yo puedo agrupar por .code y hago un aggregate count de .code. O sea, es como si yo en este caso hiciera un select .code, count .code, ¿sí? Hago un conteo de ese campo, ¿listo? Agrupo por ese campo y hago un having count para saber cuáles registros están duplicados. ¿De acuerdo? O sea, que sean mayores a 1. En este caso, estoy haciendo la equivalencia de un sequalency estándar que tengo acá, que tenemos definido. Recuerdan cuando dice, venga, muéstrame qué valores repetidos qué valores tenemos repetidos, pues hacemos una agrupación y hacemos un having count. ¿De acuerdo? Entonces acá es nuestra equivalencia con funciones. Entonces acá simplemente estoy diciendo, mire, el .code 22.728 está repetido 810 veces. ¿De acuerdo? Entonces acá estamos mostrando la cantidad de veces que está repetido el .code. ¿De acuerdo? Entonces, esto que estamos viendo acá es la equivalencia de lo que tendríamos con SQL. Entonces, tenemos dos formas. En cuanto a performance es el mismo. ¿De acuerdo? O sea, en algún momento se hablaba, venga, ¿qué es más eficiente? ¿Hacer directamente una implementación con SPAR SQL o haciendo uso de las funciones propias de SPAR? El performance es exactamente el mismo. ¿Listo? Por detrás, por debajo,
Él está aplicando las mismas funciones en la extensión virtual. ¿Listo? O sea, está aplicando las mismas reglas en la instancia virtual. Entonces, por eso es el mismo performance. Entonces, esta es la segunda función que tenemos, count distinct, de agregación. Tenemos una pros count distinct. ¿Qué pasa? Count distinct es muy costoso porque él véalo así, tiene que hacer un plano matricial y tiene que coger y determinar por grupos y mirar si está o no está repetido. ¿Sí? Eso es más costoso en términos de procesamiento. Para archivos pequeños, pues en este caso, pues no notamos mucho la diferencia. Pero cuando hablamos de Big Data, ¿sí? Cuando hablamos de una de sus características que es volumen y tenemos una masividad muy alta de datos, el count distinct es muy costoso. Es muy costoso. Entonces, hacer un count distinct para yo solamente saber si tengo o no tengo valores únicos, ¿sí? Pues es demasiado costoso. Entonces simplemente yo digo, venga, yo solamente quiero saber, tener una aproximación y saber si efectivamente tengo o no tengo valores repetidos para una columna. ¿Sí? Entonces para eso existe la función approx count distinct. Approx count distinct me permite establecer una aproximación, ¿sí? Para cuando yo no quiero saber específicamente si tráigame los distintos no, sino hágame una aproximación solamente porque quiero hacer un análisis de los datos y simplemente hacer una evaluación. ¿Listo? Approx count distinct es menos costoso en términos de procesamiento. Cuando yo lo hago, cuando yo no necesito ese grado de precisión tan tenaz que tengo con count distinct, pues utilizo una aproximación. ¿Sí? Eso me ayuda mucho a que, como es muchísimo más eficiente cuando proceso grandes volúmenes de datos, pues voy a tener una mejora muy significativa en los tiempos. ¿De acuerdo? Entonces, pues recibo una respuesta que es bastante lejos, porque se completa muchísimo más rápido que count distinct. ¿De acuerdo? Acá simplemente yo le defino es qué grado de precisión requiero. ¿De acuerdo? Entre mayor sea el grado de precisión, pues es más me voy a acercar, más precisión voy a querer. Entre menor sea el grado, pues a mí no me interesa tener tanto grado de precisión, solamente saber si están repetidos o no. Pues ya simplemente le establezco un grado de precisión, ¿de acuerdo? Esta de acá con approach con distinct, si nosotros lo miramos, él me está diciendo, venga, mire, este campo es code está, si hago una distinción de él, está 3364 veces. Si nosotros nos vamos como tal al original, al original, él me dice que es 4070. ¿Sí ven que me hizo una aproximación? Pero a mí en este caso no me importa, no me interesa, solamente acá estoy determinando como que, uy, joder madre, no tengo valores únicos, tengo valores repetidos, punto, tengo que entrar a mirarlos. ¿Sí? No necesito saber si tengo 5.000, 10.000, 30.000, no me importa, solamente necesito saber si tengo o no tengo valores repetidos. Entonces, esta función me va a ayudar muchísimo, ¿listo? Esta función también está soportada en Spark SQL con approx count distinct. Acá hago la implementación tanto con funciones propias de Spark como con Spark SQL. ¿De acuerdo? De acuerdo. Listo. Entonces, first and last. First and last me permite a mí obtener, como su misma palabra lo dice, el primero y el último valor de una columna, de un data frame. ¿Sí? Entonces yo simplemente voy y quiero saber simplemente el primer valor que obtengo de esa columna, pues simplemente le pongo un first. Cuando yo le hago un ordenamiento, ¿sí? Cuando yo hago un order des, por ejemplo, para saber, obténgame, no sé, estoy haciendo una agrupación por el número mayor de registros que tengo y quiero obtener el número mayor que tengo y a mí no me interesa el resto. Solamente me dice que para esa partición quiero traer el primer registro, el mayor. Pues simplemente voy, hago mediante una window function, cojo para esa partición específica y traigo el primer valor y simplemente voy y lo traigo. ¿De acuerdo? Estos casos de uso son muy comunes en términos empresarial, porque hay muchas veces donde dicen, venga, yo tengo registrados una cantidad de eventos para un cliente, pero yo solamente necesito saber el último evento que se generó para ese cliente, el último. A mí no me interesa que en el día haya registrado 30.000 eventos, ¿sí? Yo necesito saber su saldo final, el saldo final del día para el cliente Julio César. ¿Listo? Entonces yo puedo, digamos, si tengo mi cuenta bancaria, yo puedo haber retirado 30 veces de un cajero, pero al final simplemente necesito saber cuál es mi saldo final, cuál es el saldo, la última transacción que hice y cuál fue el saldo que me quedé, indistintamente que yo haya
hecho anteriormente otros 29 retiros. ¿Listo? Entonces con FIRLAS me permite obtener eso, el primero y último registro de esa columna. Acá en este caso no le estoy haciendo un order, no está ordenada. Simplemente estoy trayendo el primero y el último que lee, tal cual como fue leído. Su equivalente en Spire SQL igual mide con first and last. O sea, si nosotros observamos, tanto funciones propias de Spark como funciones propias de Spark SQL, pues es muy similar. ¿De acuerdo? Y pues simplemente acá yo puedo hacer un ordenamiento. ¿De acuerdo? Entonces puedo hacer un ordenamiento, un order by, que descendentemente para esa columna. Y entonces, pues aquí simplemente voy a hago un ordenamiento acá, pues en este caso puntual esa columna como es de tipo stream me está trayendo unos valores X por allá. ¿De acuerdo? Listo. La siguiente función que tenemos es min and max. Pues como su misma palabra lo dice, me permite extraer el mínimo y máximo valor. ¿Listo? Para una columna. Entonces yo simplemente puedo hacerlo con, o sea, todo esto es equivalente a equivalencia estándar y como en Spark es soportado. ¿De acuerdo? Pero pues para el procesamiento de grandes volúmenes de datos. Entonces acá en este caso tenemos el min que me permite obtener el mínimo valor de una columna y el máximo valor de una columna. ¿Listo? Mire, tenemos este valor negativo y este valor positivo. Y su equivalente, si nosotros vamos y miramos acá y corremos los dos, miren, nos da exactamente el mismo resultado y ¿listo? ¿Cómo nos damos cuenta que efectivamente estén dando los mismos tiempos? ¿Sí? Pues ya tenemos que entrar a mirar el plan de ejecución y entrar a monitorear como tal el clúster. En este caso, como está un solo nodo, pues está un solo nodo y demás, pues no tengo esa parametrización. ¿Listo? Pero cuando tenemos un clúster, pues podemos entrar a monitorear el clúster y mirar. ¿Listo? Entonces acá obtenemos el mínimo y el máximo valor numérico para una columna numérica. ¿Sí? Hay que tener en cuenta eso, ¿no? Que es para una columna numérica. ¿Listo? De esa columna. La función de suma. La función suma que todos conocemos que en nuestro SQL, acá de una manera muy sencilla, le hago un select, un sum de la columna que quiero entrar a sumar. ¿De acuerdo? Y acá, como tal, en nuestro SQL, el mismo SQL que utilizamos, select sum sobre una columna, pues simplemente hago el conteo. ¿Listo? Sum distinct funciona similar acá a un distinct. ¿Listo? Entonces obténgame valores únicos para esta columna, ¿sí? Y súmeme esos valores únicos. No haga un conteo, sino ahora súmemelos. ¿Listo? Funciona exactamente igual a como lo vemos en count distinct, pero en vez de contar, suma. ¿De acuerdo? Ese es el sum distinct. ¿De acuerdo? Ese es el que tenemos acá. Y como es su equivalente en Spark SQL. ¿De acuerdo? Estas son funciones de agregación, son muy importantes y de hecho son las que nosotros hacemos en nuestro día a día. ¿Listo? Cuando estamos analizando datos o cuando están solicitando que, por ejemplo, llevemos a cabo transformaciones de los datos. ¿De acuerdo? Entre otras cosas, ¿no? Que requeremos evaluar tipos de datos, que requeremos entrar a hacer unas operaciones sobre cada uno de los registros que voy leyendo. Eso sí ya son otros temas que vamos a ver posteriormente. Esto simplemente como su mismo capítulo dice, son funciones de agregación que me permiten a mí hacer agregaciones de los datos para entrar a hacer una evaluación de cuál es su estado. ABG, pues esta función pues me permite a mí como tal sacar la media, ¿sí? Y los promedios. ¿Cómo lo podemos sacar? De dos maneras. ¿Cómo lo haríamos nosotros normalmente? Y aquí vamos a ver algo muy interesante que son las expresiones en Spark. ¿Listo? Las expresiones en Spark son muy potentes, ¿sí? Y son muy necesarias, ¿sí? Nos facilitan mucho la labor. O sea, es una sintaxis mucho más sencilla, mucho más clara y aparte me parece que es mucho más eficiente hacer con expresiones muchas operaciones. ¿Por qué? Porque me permite a mí hacer las agregaciones que posteriormente puedo entrar a utilizarlas. ¿Listo? ¿Cómo? Vamos a verlo de la siguiente manera. ¿Listo? Yo puedo hacer una selección. Mire, estoy haciendo un select y estoy contando la columna quantity. O sea, ¿cómo yo saco un promedio? ¿Cómo yo establezco un promedio? Cuando hago un conteo de la cantidad de registros y lo divido por el número de registros que tengo.
¿no es cierto? O sea, si yo tengo, me están diciendo, cuénteme los primeros 10 números y sáqueme el promedio de la sumatoria de esos 10 números, ¿sí? Pues yo simplemente lo que hago es que, ¿qué? Los sumo y después los divido por la cantidad, por la cantidad de números, ¿sí? Entonces ahí estoy sacando un promedio, ¿de acuerdo? Entonces acá en este caso estoy haciendo una sumatoria, estoy sacando el promedio y mediante una expresión, ¿sí? Vamos a ver, digamos que las diferentes matices que tenemos, mediante una expresión como yo puedo también sacar una media. ¿Listo? Con las expresiones, acá yo puedo simplemente definir acá expression, definir la función de agregación, ¿sí? El campo y ya. ¿Listo? Eso es lo interesante de la expresión. La expresión me permite a mí insertar una función de agregación o varias funciones de agregación. ¿De acuerdo? Y el resultado de esas funciones de agregación, definirlas en una columna. ¿De acuerdo? Entonces, acá en esta, yo estoy sacando como tal la media. Entonces, cómo yo haría ese promedio? Pues sencillo, mire, acá en este caso, yo lo primero lo que hice fue un conteo, ¿sí? De esta columna. Hágame un conteo. Entonces, yo lo que hago es que voy y hago una sumatoria de todos los elementos de esa columna, dividido la cantidad de ítems que voy a promediar. Así saco el promedio normalmente cuando lo hago manualito, o sea, cuando lo haga manualmente. Lo haría así, ¿no es cierto? Pero entonces, si se dan cuenta que yo acá en esta expresión, lo interesante de esta expresión y lo potente de las expresiones es que yo puedo hacer uso de unos valores previamente calculados, porque previamente se calculan, que es hacer un conteo y hacer la suma. Hago eso, o sea, parece cuál es su plan de ejecución. Lo que hace primero es que vaya a hacer el conteo de esto, va a sumar todos los registros de acá, va a sacar como tal el promedio, listo, o la media y listo. Y yo posteriormente mediante esta otra función de agregación con esa expresión, voy y tomo los valores de esa columna que ya previamente calculó, ¿listo? Y los opero. Entonces voy y tomo la sumatoria total sobre el número de registros. Y eso para mí es mi promedio. ¿Listo? Eso es cuando lo hago, como les digo, manual. Y acá pues simplemente con la función ABG, ¿listo? Que es la del promedio, o con mi input chase, que es mediante una expression, saco la media, ¿sí? Corramos esto. Si nosotros nos damos cuenta, nos da exactamente el mismo valor. Exactamente el mismo valor. ¿Sí? Son tres formas de cómo yo puedo sacar un promedio. ¿Cómo lo hago manualmente? O sea, el cálculo. ¿Cómo lo hago aplicando una función? ¿Listo? ¿Sí? O cómo lo hago aplicando funciones propias de Spark o mediante una expresión en Spark, una SQL expression. ¿De acuerdo? Son muy potentes esas expresiones. Les recomiendo que las lean, las documenten y traten de implementarlas mayormente. Vamos a hacer un tipo de agregaciones un poco más complejas mediante colecciones, ¿sí? Las colecciones, básicamente, yo puedo hacer unas agregaciones mediante colecciones que me permiten a mí, hacer una agrupación mediante variables categóricas y hacer una agrupación de esa variable categórica para cada uno de sus valores. Me explico. Por ejemplo, hay un cliente, yo soy un cliente, Julio César, con número de cédula 123, y yo puedo tener, no sé, uno o varios teléfonos, yo puedo tener uno o varias direcciones, ¿sí? Yo puedo tener una o varias cuentas, no importa. Lo interesante de las colecciones es que yo para un valor agrupado, que en este caso es yo, Julio César, con número de cédula 123, obténgame en un array el listado de números. ¿Listo? El listado de números telefónicos en un array. No me los traiga en n cantidad de filas. O sea, no es como yo hago, por ejemplo, no sé, tengo la tabla de clientes, ¿sí? Puedo tener una tabla de teléfonos, un ejemplo, donde yo puedo tener la n cantidad de teléfonos asociados para mí, para Julio César. ¿Sí? O la tabla de direcciones donde tengo la n cantidad de direcciones asociadas a Julio César, y eso, el retorno al hacer un init, por ejemplo, pues me retorna la n cantidad de datos que tengo, de teléfonos que tengo, pero en filas, me lo retorna como fila, ¿no es cierto? Acá en este caso no, tengo una sola fila y en un array tengo la n cantidad de teléfonos, ¿de acuerdo? En mi caso, o de direcciones o demás. ¿Qué es lo interesante? ¿Qué es lo interesante de estas collect set o estas collect lists?
Estas collect set es que yo puedo tener una agrupación y ese array resultante puedo pasársela como parámetro a una función, ¿sí? Cuando yo defino una user defined function, ¿sí? Que me tome esos valores para operarlos, yo simplemente lo que puedo hacer es que una vez ya tengo ese array, le paso ese array como parámetro a esa user defined function, la opero y hago las operaciones que requiera. ¿Listo? Entonces es muy interesante y es muy valioso y más, digamos, cuando estoy analizando tipos de datos tipo, por ejemplo, como JSON, donde yo tengo múltiples agregaciones. Lo bueno es que yo puedo tener una agregación principal, o sea, una variable principal y sobre ella traer todas esas agregaciones internas, todos esos nodos, la información que tengo en cada uno de los nodos y irlo retornando como a raíz para pasarlos posteriormente para su análisis. ¿Sí? ¿Cuál es la diferencia entre colelist y collect set? Colelist, lo interesante es que me genera un orden de cómo un orden de los elementos. Sí, pero no elimina los datos duplicados. O sea, si yo puedo tener datos duplicados, no pasa, me los retorna. Me retorna la n cantidad de datos duplicados. Collect set no guarda un orden, él hace una evaluación aleatoria, pero él sí coge y determina cuando hay valores duplicados y me los elimina. ¿De acuerdo? Entonces, lo interesante de esto es, y vamos a verlo mediante ejemplos, es, por ejemplo, yo estoy haciendo un collect set de country y entonces él me está trayendo todo el listado de países como un array, ¿sí? Pero no repetidos. Y acá me los está trayendo igualmente, pero si existe algún repetido, me lo trae. ¿De acuerdo? ¿Cómo vamos a verlo en un caso más puntual? ¿Listo? Entonces, vamos a verlo en un caso más puntual, por ejemplo, donde el caso específico que yo les dije, yo les estoy diciendo, mire, para este número de factura, ¿sí? Tráigame los países que están asociados. O sea, en qué países hubo un registro. Para este identificador, en qué países hubo un registro. ¿Listo? Entonces, él me retorna, 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 ¿qué pasó? False. Mm, sí, de acuerdo. ¿Listo? Entonces mirámoslo acá. ¿No? Me faltó una. Ok. Uno está haciendo. Me faltó. Se me fue una de más. Listo. Entonces, control key false, pues si nos damos cuenta en lo anterior es como que, venga, muéstrame como tal todos los datos ahí, no me truque ningún valor. Entonces, si son valores muy grandes, pues imagínense, eso se me extiende una cantidad. ¿Listo? Pero en este caso, para este caso puntual, que era el que queríamos ver, entonces yo estoy diciendo que para este identificador, pues mire, está asociado a n cantidad de países, ¿de acuerdo? Pero entonces, mire, sí que hay valores repetidos, ¿sí se dan cuenta? Mírelo, con el set, sí que me hace una distinción, no me trae esos valores repetidos. Realmente, aunque esa factura me lo repite, o sea, él miro ese registro y me trajo el valor. ¿De qué? De country. Miro otro registro que es este mismo identificador y me trajo ese mismo country, entonces me lo repiten en cantidad de veces. ¿Sí? Acá en este caso me sirve más tener el collect set porque no me va a traer esos valores repetidos. ¿Sí? Listo. Acá en este caso, para este caso puntual, ¿listo? Entonces estoy haciendo una agrupación y hay otra forma, o sea, para simular ese collect set con collect leads para traer valores únicos, se hace con un array distinct. Es una manera mucho más larga, ¿de acuerdo? Es una manera mucho más larga para hacer lo mismo que está haciendo el collect set, pero digamos que es el otro sabor, ¿de acuerdo? Yo tengo un collect leads que me está trayendo valores repetidos.
por n cantidad de veces que lea este invoice number, ¿sí? Me trae n cantidad de veces ese valor repetido, y acá con array distinct lo que hace es que coge ese array y le hace una distinción para traerme solamente valores únicos, ¿de acuerdo? O sea que esta es una forma de ser el equivalente del collect set, ¿de acuerdo? Y en Spark SQL, ¿de acuerdo? Acá en Spark SQL tenemos el collect set igual, míralo, y el bueno, como me equivoqué, y es el collect list, ¿de acuerdo? Entonces, es interesante para esos casos puntuales, ¿de acuerdo? Y cuando quiera pasarlo a una user defined function. Vamos a ver un poco de agrupamiento. Que acá hay un vecino molesto, pero bueno. Vamos a mirar un poco de agrupamiento, ¿listo? Entonces vamos a aplicar nuestra cláusula goodbye, la que nosotros conocemos comúnmente en SQL, ¿listo? Entonces, ¿cómo puedo entrar yo a agrupar para varios campos en este caso? ¿Sí? Y su equivalente en SQL. Entonces hago un group by sobre estos campos y hago un conteo, ¿listo? Entonces simplemente hago un group by sobre invoice number, customer ID y hago un conteo. ¿Y cuál sería su equivalente en Spark SQL? ¿De acuerdo? Mire, es el mismo. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cómo puedo yo agrupar por múltiples columnas? Ahora vamos a hacerlo con expresiones. Los mismos agrupamientos. ¿Cómo puedo hacerlo mediante expresiones? Interesante. Voy a hacer un conteo de la columna quantity y le asigno un alias, que es nuestro as en SQL, cuando yo le asigno un alias a una columna. ¿Listo? Entonces tengo que hacer un conteo de quantity. Pero también, estos son los dos sabores y es lo interesante. Mire, puedo hacerlo con una función propia Spark, con count, pero puedo hacerlo con una expression. Y esa expression me permite a mí definir la función en Spark SQL, o sea, la función SQL. ¿Listo? Entonces, esta es la función de Spark, esta es la función en SQL. ¿Listo? Y puedo hacerlo sobre esa columna. Eso es lo interesante de las expresiones. ¿De acuerdo? Acá yo me evito estar haciendo el select count, tales. No, simplemente lo hago con una expresión y aplico la función propia de SQL. ¿Listo? ¿Qué es lo interesante? Este es para ver los dos sabores. Mire, si nos damos cuenta, yo puedo resolverlo mediante una función propia que es la count, o sea, un aggregate count, ¿sí? O puedo hacerlo mediante la expresión. Es el mismo resultado. ¿De acuerdo? Es el mismo resultado. Lo interesante de esto es que yo en la expresión sí puedo previamente haber, como lo vimos anteriormente, acá yo puedo haber hecho una agrupación y posteriormente con Select Expression ir y tomar esos valores que previamente calculé y sumarizarlos o operarlos. ¿De acuerdo? Entonces nos da el mismo resultado. Eso es muy importante, esas expresiones. Ahora, agrupamiento mediante mapas. Los mapas es algo también muy interesante porque me permite a mí trabajar por medio de matrices. ¿Listo? Entonces, acá tenemos pues como tal la clave, que es la columna que queremos evaluar, y el valor, o sea, en los mapas como tal, cuando yo hago un mapeo es clave valor, ¿no es cierto? Clave es la columna que quiero evaluar y el valor es la función que le quiero aplicar a esa columna. ¿Listo? Veámoslo así como, retornemos como una user defined function. Cuando yo tengo una user defined function definida, ese me recibe parámetros. ¿De acuerdo? Entonces yo le paso un parámetro que puede ser una columna. Y cuando le paso ese parámetro que es la columna, tomo cada uno de los datos de esa columna que le paso y los opero. Y allá internamente meto una lógica programática para determinar. ¿Sí? Venga, si el valor que viene es, no sé, Pepito, póngale A. Si es merenjito, póngale B. Exacto. Entonces puedo hacer en una user defined function. ¿De acuerdo? Entonces, ahí yo, en ese caso, voy a posiblemente a crear un with column, donde defino un nombre de columna, ¿sí? Y a ese nombre de columna, el segundo parámetro que le paso, que es el valor que le voy a poner, si es constante con lit, si no le puedo hacer un llamado a la user defined function, pues le paso el valor de la raíz de esa columna y la opero en la user defined function. ¿De acuerdo? Entonces, acá en este caso, lo hago como un mapa.
Acá lo estoy haciendo, mire, mediante una expresión, estoy sacando el promedio y acá también estoy sacando la desviación estándar. ¿Listo? Entonces, la desviación estándar de los valores que lee para este inmueble que está repetido en cantidad de veces. ¿Listo? Y el promedio es que se repite ese. Y como yo con espacio SQL, pues su equivalente. ¿Listo? Entonces, esta es otra de las funciones de desviación estándar para tener en cuenta. El pivoteo. El pivoteo es otra gran función que nosotros utilizamos muy frecuentemente cuando entramos a analizar datos. Cuando tenemos n cantidad de filas y queremos pasar esas filas a columnas, ¿listo? Pero entonces yo tengo una variable, una columna de análisis y quiero pasar cada uno de esos valores que se repiten n cantidad de veces en otra columna, n cantidad de veces en las filas, pasarlos a columnas para poderlo ver como una matriz. En el libro la explicación es mucho me pareció más tediosa, por lo que voy a hacerlo mediante un ejemplo muy sencillo. ¿De acuerdo? Un ejemplo un poco más simple. Vamos a definir una matriz muy simple de productos. ¿Listo? Producto, el monto y pues, la ciudad de donde viene. ¿Listo? Entonces simplemente acá defino una matriz. Una matriz como tal es multidimensional, en este caso 2 dimensiones, y pues tiene arrays internamente, ¿sí? Que son unidimensionales. Estos son nuestros arrays unidimensionales, ¿de acuerdo? Que son cada uno de estos. Y pues la matriz la componen cada uno de esos arrays y sus dimensiones. Entonces acá simplemente defino las columnas como las voy a crear, lo creo con Create Data Frame, como ya todos lo conocemos posiblemente, le paso como parámetro los datos, ¿sí? Que le quiero pasar, que en este caso es mi matriz, y las columnas para definir el esquema que voy a definir a ese data frame. ¿De acuerdo? Imprimí el esquema, entonces tengo 3 valores, uno que es string, que es el producto, el monto que lo tengo como long, y el country, que ese es un string, ¿de acuerdo? Listo, ok. Entonces vamos a jugar un poco cómo funciona el pivoteo. Entonces, yo en este caso lo que voy a hacer es que voy a agrupar por cada uno de los productos. ¿Listo? Miren, voy a hacer una agrupación cada uno de los productos y voy a sumarlos. Voy a sumarlos, pero ¿para qué? ¿Con respecto a qué? Para cada uno de los países. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a mirar lo siguiente. Por ejemplo, miremos, no sé, la banana. La banana, que la tenemos acá, mire, la tenemos en Estados Unidos, en China, en Canadá y también la tenemos en Canadá. ¿Listo? Si voy miro la banana en Estados Unidos, tenemos 1000, pero no la tengo repetida más para Estados Unidos. Entonces posiblemente acá voy a tener la banana para Estados Unidos con un 1000. Pero si yo voy y miro la banana para Canadá, la tengo con un monto de 2000 en Canadá y la tengo también con un monto de 3000 para Canadá. O sea que si yo la agrupo por ese producto que es banana para ese país y estoy haciendo una sumatoria, pues sumo este 3000 más este 2000, ¿no es cierto? ¿Qué me daría? Pues el 5000, ¿no es cierto? Que es el que estamos viendo aquí para Canadá. ¿De acuerdo? ¿Qué estoy haciendo? Que acá ya no lo estoy trayendo en una cantidad de filas, sino que estoy pasando en las ciudades, para cada una de las ciudades, la estoy pasando en columnas. Ese es el pivoteo. Y el un pivot es lo contrario, pasar de columnas a filas. ¿Listo? Como estamos de tiempo, pues ya voy a acabar. No sé si continúo No, no, sigue, tengo. sigue. Sigue, Sí, sigue. ya voy a acabar. Eso es la función de pivoteo es muy importante y creo que todos la utilizamos demasiado, mucho me parece. Sí, y nos piden mucho los informes para entrar a evaluar datos cuando necesito hacer agrupaciones, ¿sí? Y para hacerlo mediante otras variables que quiera yo entrar a evaluar. ¿Listo? Entonces, esto me parece que la función de pivoteo es bien interesante y por eso la puse ahí para tener muy en cuenta. Window Function. Window Function es quizás para mí
o personalmente de las que más he utilizado, y cuando nos piden hacer reportes analíticos, o sea, la que en conjunto a las otras agregaciones que ya hemos venido manejando, como las de conteo, como la de sumatoria, mínimos, máximos y demás, esas funciones más unas funciones de ventana, digámoslo así, que es particionamiento, es, creo que no, y sin miedo a equivocarme, cuando nos piden hacer evaluación, eh, generación de reportes analíticos de alta complejidad, donde yo necesito hacer agrupaciones, no sé, por un ejemplo, por clientes, por ciudades, por cuentas, y mirar comportamientos específicos y no mirarlo como un todo, sino para ciertos grupos específicos. Pues las Windows Functions son fundamentales, son las que más utilizamos nosotros. ¿De acuerdo? ¿Cómo funcionan las Windows Functions? Igual acá lo voy a hacer mediante un ejemplo simple porque en el libro es más complejo. ¿Listo? Las Windows Functions, voy a crear acá oh, perdón, ¿qué dice acá? Windows is not defined. Esperen un segundito, que permítame un momentico, miro acá de la dependencia que tiene, un segundito. Permítame un segundito, por favor. Mientras tanto, miro la dependencia que tiene acá, que se me fue. Es muy raro porque no me la está tomando la función miércoles. Porque no me la está tomando para que se me está indicando básicamente que Windows, permítame un segundito, Windows is not defined en la línea 16. Realmente no entiendo por qué me está sacando Partition Department. Porque me está generando esto, porque pues es propia de unas de function, de SQL function, está ahí y pues ya la importé. Entonces no entiendo realmente por qué me está sacando este error. Es algún muchachos, no entiendo por qué me está sacando este error en este momento, porque pues ya está importada, pero permítame un momentico. Windows. Vamos a mirar acá una cosa. Permítame un segundito. Ah, ok, ya entiendo. Ya te quiero que está pasando. Saco de acá. Dame un momentico, esta vuelta acá. Faltó. Entonces, ¿qué es lo que tenemos acá? Lo que tenemos acá es lo siguiente. Tenemos como tal un data frame, como lo que venimos creando, ¿listo? Y las window function, que son funciones de ventana, me permiten a mí hacer agrupaciones, me permiten a mí particionar, ¿listo? Entonces, cuando hablamos de particionamiento, no sé si nosotros hayamos visto, y claramente yo creo que lo hemos trabajado continuamente,
que es el over partition en SQL. Sí, yo creo que ya todos lo conocemos bastante. ¿Listo? Él me permite a mí tener toda una colección de datos y particionarlo. Particionar lo que es agrupar datos que tienen una misma característica. ¿Sí? Por ejemplo, yo tengo un listado de transacciones de un producto específico. ¿De acuerdo? Entonces yo tengo una cuenta de ahorros y yo hago N cantidad de transacciones. ¿De acuerdo? Esa cuenta que puede tener N cantidad de transacciones, yo la agrupo y necesito de todo ese conjunto de datos, como yo puedo tener N cantidad de cuentas, ¿sí? Necesito evaluar cada una de las cuentas y a cada una de esas cuentas le aplico operaciones, ¿sí? Entonces, qué es lo que me permite que acá ya no estoy haciendo agrupamiento sobre un todo, como lo venimos manejando? ¿Sí? Sobre toda la colección, sobre todo el conjunto de datos. No. Acá yo hago agrupaciones por variables específicas. En este caso, digamos que es el de la cuenta, por cuenta, yo puedo hacer las agrupaciones y cojo ese bloque de todo el listado de transacciones que tengo, cojo todo ese listado de ese bloque grandísimo y lo voy sacando en bloques mucho más pequeños. Y cada cuenta es un bloque. Y a esa cuenta que es un bloque, que eso se carga en memoria, ¿sí? Veámoslo así, va a ser pequeñas porciones. Es como tener una torta y partirla en porciones. ¿Listo? Y esa porción yo entro y la analizo como porción única. ¿Sí? Una porción única. Y a esa porción única de cuentas yo le aplico todas las funciones. Entonces yo simplemente necesito saber que me cuente, no sé, todas las transacciones de pagos que haya hecho para esa cuenta en el día tal. ¿Sí? Entonces yo puedo tener particionado para una cuenta, para un día específico, cuénteme o súmeme cuál fue el total de transacciones que se hicieron, de montos que se hicieron para esa cuenta. ¿Sí? ¿Cuántos? Entonces es nuestro over partition que nosotros conocemos en SQL. ¿De acuerdo? Entonces acá lo que yo estoy haciendo es que para él le estoy diciendo, venga, particiónme por el departamento, para ese departamento, por department, ¿listo? Y organíceme el salario por departamento. ¿Cuál fue el salario que se le paga para ese empleado que pertenece a ese departamento? Entonces yo necesito saber ese departamento que tiene N cantidad de empleados, ¿sí? ¿Cuánto le cuesta a la empresa en este caso? Puntual. ¿Cuánto yo pago en salarios para ese departamento? ¿De acuerdo? Entonces acá yo simplemente, que es algo muy, muy interesante, es, mire, si nosotros acá voy a crear una nueva columna, round number, la columna round number me permite a mí asignarle un valor, un número incremental a cada registro que leo. O sea, si leo una fila, le asigna el 1, la siguiente fila le asigna el 2, le voy dando una numeración. ¿Sí? Entonces, en este caso, para este Windows SPET, que es este data frame que yo tengo acá organizado, entonces estoy haciendo de todo el listado de departamentos que tiene, ¿sí? Voy a particionar por departamento, o sea, por departamento. ¿Cuál es el departamento en este caso? Es Sales, Finance y Marketing. Tengo 3 departamentos, entonces él me va a particionar los registros para esos departamentos. Entonces para Sales me va a sacar un data frame, valores, Finance me va a sacar otro data frame con estos valores y para Marketing me va a sacar otro data frame con estos valores. ¿Sí? Me partió la torta de todos los departamentos en 3. ¿Listo? Entonces yo simplemente lo que yo voy a hacer acá es lo siguiente. Ya una vez ya tengo como esa tortica partida en 3 pedazos, que son esos de 3 data frame, los voy a entrar a operar. ¿De acuerdo? ¿Cómo lo voy a hacer? ¿Cómo lo voy a entrar a operar? Entonces, pues simplemente yo lo voy a hacer como mi análisis que voy a hacer, lo voy a hacer por departamento para saber el salario. Entonces yo quiero saber cuál es el promedio, ¿sí? El promedio de salarios que tengo, cuál es la sumatoria de salarios que tengo por departamento, cuál es el mínimo salario que tengo para ese departamento, cuál es el máximo salario que tengo para ese departamento. ¿Listo? Y tráigame, para eso es la función round number, ¿listo? Que aquí estoy trayendo con el raw, mire, call raw, porque acá se crea una nueva columna, ¿sí? Una nueva columna con la numeración que le está dando a cada una de las filas. Tráigame el primer valor, ¿de acuerdo? Y ahí léame ¿qué me lea? Pues léame el departamento que es el que estoy obteniendo de acá, ¿listo?
que es el que traje acá, léame los demás columnas que estoy entrando acá con with column, que es with column, me permite a mí crear columnas, ¿sí? Y cuando yo creo columna, le defino, ¿qué le defino? Pues el nombre de la columna y la función que lo voy a operar. En este caso le estoy enviando una función de agrupación, pero en este caso, así como yo estoy haciendo le estoy dando este nombre de columna, puedo hacer una user defined function donde le paso la columna y también allá hacer la agrupación, o sea, el group by. La función de agrupación, perdón. ¿De acuerdo? Entonces acá yo simplemente le estoy diciendo, seleccióneme de ese array, de esa matriz que calculó, seleccióneme el departamento, ¿listo? El promedio, la suma, el mínimo, tal, por departamento, porque acá sí que acá tenemos el over, ¿sí? El over partition, ¿listo? Por departamento, porque mire, si nosotros miramos este es por departamento, entonces por departamento me va a sacar, como les indiqué, el promedio, la sumatoria de salarios de ese departamento, el mínimo salario que tengo para ese departamento y el máximo salario que tengo para ese departamento. Entonces, esto es muy potente porque sí ve que me permite a mí sacar esas ventanas, pues como tal les dije, es partir la torta y cada uno es un data frame. Entonces, mire, sí ve que acá como yo estoy agrupando por departamentos, estoy diciendo, mire, para el departamento de finanzas, ¿listo? Que es este de acá, tengo 3.000, 6.000, 9.000, 10.200, ¿no es cierto? Es la sumatoria, mira, me la sumó. ¿Cuál es el mínimo, o sea, el mínimo salario que tengo? Mire, el mínimo salario que tengo para el departamento de finanzas, 3.000. O sea, es a 3.000 que corresponde a la persona, ¿a qué persona? Pues a María, ¿sí? ¿De acuerdo? ¿Y cuál es el máximo salario? Para mí no me interesa si se le paga a María, por lo momento no. Solamente quiero saber cuál es el máximo salario que tengo. Si me doy cuenta, este department el de ventas es el que más salarios, en el que más salarios pago, ¿sí? El que más me cuesta a mí como empresa. Entonces, si nos damos cuenta, esas Windows Functions son demasiado potentes, ¿de acuerdo? Porque me permiten a mí a entrar a hacer agrupaciones por categorías específicas, ¿listo? Que es, como les dije, nuestro over partition en SQL, ¿sí? Y esto nos lo piden normalmente, como les digo, cuando nos piden tableros analíticos y demás. Entonces, lo interesante es que puedo coger esos pedacitos, esos bloques, y a cada uno de esos bloques que yo defino como los quiero agrupar, porque en este caso es un agrupamiento, a cada uno de esos bloques le hago operaciones únicas para ese bloque, ¿sí? Bien sea para cuando quiero analizar un cliente específico, cuando quiero analizar productos específicos o demás. Quiero analizar comportamiento, lo hago, pues lo hago con él. ¿De acuerdo? Este es el ejemplo que está como tal en el libro, es más tedioso, pero al final de cuentas, digamos que ese es Window Function en SQL, que es el que estamos acostumbrados nosotros a utilizar, se nos convierte a nosotros en nuestro over partition que conocemos todos en SQL ANSI estándar. ¿Sí? Los que hemos trabajado como tal en análisis de datos. ¿Listo? Cuando nos piden hacer esos análisis que normalmente hacemos estas definiciones de esos SQL y se los pasamos a nuestra ETL. Sí, que es lo que normalmente hacemos nosotros cuando queremos extraer datos, cuando hacemos uso de alguna herramienta. Sí, que no queremos hacer un uso de algún stage o de algún objeto que tenga propio la herramienta, pues simplemente lo que normalmente hacemos nosotros es que cuando queremos analizar datos, queremos extraer datos, los analistas, podría yo decir que en un 90% le metemos esas transformaciones y esas transformaciones y esos análisis los metemos en SQL. Miran ustedes que no, y si quieren me comentan en el chat quién dice que no, pero yo creo que casi todos nosotros nos vamos por la de SQL siempre. Muy pocas veces nos vamos a utilizar stage específicos para hacer ciertas cosas que yo puedo hacer directamente en SQL. El problema de eso es que pues le puedo hacer una carga al motor de base de datos, ¿sí? Porque pues le estoy pasando la responsabilidad al motor de base de datos, que eso puede llegar a ser costoso. Entonces, pues para eso nosotros definimos nuestras zonas de staging y descargamos los datos allá y pues posteriormente los operamos, ¿no? Pero, pero normalmente lo que nosotros hacemos es, o
y lo digo por mí también porque yo normalmente lo hacía, muy frecuentemente lo hacía, pues para mí era mucho más cómodo trabajar con SQL, ¿sí? Con SQL, pero no necesariamente directamente sobre el motor, no quiere decir que es que porque SQL entonces va y le pega ya o como te no. Yo puedo extraer la data, yo puedo extraer, digamos, cuando estamos hablando de Spark SQL, yo puedo extraer la data, tenerla en mi data lake, ¿sí? Leer esas estructuras y con Spark SQL pues igual lo aplico acá, ¿sí? O sea, aplico mis funciones propias de secuencia estándar, las aplico acá con mis Spark SQL y ya, no le estoy pegando al motor ni estoy haciendo nada. ¿Listo? Pero cuando lo hacemos con herramientas ETL, si normalmente o utilizamos los objetos propios que tenga la solución para operarlos o, o nos vamos por la que, como les digo, hacemos normalmente nosotros es que metemos ahí el SQL ahí, vaya y extraiga el origen y después nos ponemos a jugar con eso con otros, pero normalmente nosotros no la traemos como tan en claro, que es una mala práctica, ¿no? Pero pues es lo que normalmente he visto que se hace bastante. ¿Mm? ¿Listo, muchachos? Entonces, pues esta es como tal la presentación. No sé si tengan alguna duda que si quieren, pues la pueden manifestar sin miedo y la tratamos de responder. Julio, yo quería preguntar, como decías que había Es que no te escucho bien. Mm, ¿Puedes hablar más duro, por favor? ¿Cuál es la inquietud? Yo escucho lejos. Omar. Sí, ahí en ese caso, Calvin o David, le puedes por favor regalar el link de YouTube donde están todas las sesiones anteriores que se han grabado. Sí, sí. De hecho, tenemos una lista de reproducción. Ya hemos subido las sesiones de 1 hasta 4 de grupo de estudio. Bueno, lo voy a compartir igual, el link de la lista de reproducción que está en YouTube. Ujú. Eso, ahí es esa, Omar, y allí las puedes consultar. Digamos que de los videos que hemos tratado del libro y entre otros temas más, ¿no? De otros temas, también ahí está también el grupo de Airflow, ¿sí? De Data Management. Entonces, ahí de Power BI también está el grupo. Entonces, ahí está todo listado, todo lo que se ha visto de los capítulos de ese libro que hemos venido tratando, pues todos los muchachos. ¿Cómo podrías aportar al grupo? Listo, ok. Digamos lo mismo que estamos haciendo aquí nosotros. Em, si quieres, no sé, David, ¿ya todos los capítulos están asignados o hay por ahí uno suelto? O No, Calvin. estamos en ese proceso de buscar quienes pueden exponer un poco uno de los capítulos del libro. Bueno, si pueden colaborar, pueden directamente contactarme a mí o que yo estoy directamente coordinando todas las sesiones de Spark, ¿no? Le voy a compartir mi pantalla porque le quiero compartir mi dato de contacto. A ver, un momento. Pam, pam, pam. Eh, por si acaso,
el grupo de Airflow teníamos agendado una sesión hoy a las 10 de la noche, pero se canceló. Así que esperemos que en la próxima sesión, la próxima semana, perdón, ya tendremos nuestra primera sesión del año de nuestro grupo de Airflow. Julio está hablando en mute, me parece. ¿Perdón? Edwin. Sí, es que veo que Julio está hablando, pero está en mute. Ah, sí, sí. Qué pena. No, sí, próximamente va a haber un de Airflow. También estaré dando uno de los capítulos del libro y pues les super invitadísimos porque allá también ya han hecho unas exposiciones buenísimas de las personas de la comunidad que están trabajando actualmente creando pipelines en Airflow y conocen bastante y, y ha sido muy, muy gratificante porque de ahí he aprendido bastante, ¿sí? Gracias a la comunidad. Entonces, así también pueden ustedes aportar. O sea, no necesitamos ser expertos. Claro que hay personas que pronto sí han trabajado más y vienen manejándolo, pero digamos, yo que no era una persona experta en Airflow, he aprendido bastante de lo que hemos manejado en las charlas de ese grupo. Bastante, bastante. Entonces ahí también súper invitados. Ok, me escucha, ¿no? Eh, bueno, estoy intentando compartir mi pantalla, pero mi computadora está muy, pero muy lenta. Así que permítame un momento, un minuto para... Bueno, grupo para Python. Para Python no existe en este momento, no lo tenemos. Digamos que todos son propuestas. Normalmente también David en la comunidad está lanzando encuestas para mirar qué temas queremos tratar. Sí, David, quizás estás ahí, ¿no recuerdas cuál es en la última encuesta, cuál fue el que se quiso agregar? Creo que fue Kafka o Delta Lake. No recuerdo muy bien. O sea, hay varios temas, se están lanzando y ya nosotros ahí votamos y decimos, venga, queremos tratar tal tema y nos vamos y los vamos dando. Por el momento de Python tal, no tenemos grupo, no tenemos un grupo. Pero pues puedes lanzarlo como propuesta y si tienes un libro de guía que podamos seguir acá como en este, que tengamos los capítulos, sería buenísimo para que digamos que los temas no queden tan dispersos, sino seguir un orden. Será bueno y lo propones. Ujú. Estamos viendo tu pantalla ya, Calvin. Sí, sí. Bueno, ese es mi dato de contacto. Bueno, para Omar Molina, ¿no? Que preguntó que quería colaborar con este grupo. Omar, eres bienvenido. Así que ya tenés ahí mi dato de contacto, puede, ya sea por LinkedIn o Telegram. Igual si deseas que te pase mi correo, igual lo puedo pasar, no hay ningún problema. Sí, muchachos, exactamente. Entonces, pues yo creo que súper invitados también está el de inglés para las personas, digamos que como yo no tienen tanto dominio del idioma, también es muy bueno. Y no, en general todos de Power BI, todos son muy buenos. También de verdad que el de Airflow súper recomendado, ¿verdad?
los muchachos han hecho también un gran trabajo explicándonos y está muy bien detalladito. Hay ejemplos, ahí nos enseñan cómo montar Airflow en un entorno local. ¿Listo? También con Astronomer. También muestran ejemplos, tienen casos puntuales de cómo hacer batch, cómo aplicar funciones en Python directamente en Airflow, ¿sí? Ahí se están viendo qué son los operadores y se aplican algunos de esos operadores. Es bien chévere, bien chévere para los que queremos aprender de Apache Airflow, que creo que en ese momento para las personas que trabajamos en esta parte de ingeniería de datos es fundamental. Entonces allí puede ser un gran inicio y complementarlo con los demás cursos, con la documentación oficial y con los cursos que hay en Udemy. Ya, pregunta por el grupo de Azure, Microsoft Azure. Sí, ya tenemos planeado un grupo, creo, ¿no? Está en los planes de la comunidad. Un grupo de Microsoft Azure. Bueno, para enfocar más para una determinada certificación de desarrollador. Desarrolladores. Super. Luego hay una pregunta, Docker también se podría, no sé exactamente a qué se refiere esa pregunta, no sé ¿Un grupo? si... Pues mira que Docker, normalmente en los grupos que tenemos, ahí lo vas a ver implícito. ¿Por qué? Porque en los videos que tenemos, lo que respecta, por ejemplo, en Spark, en uno de los videos te enseñamos cómo montar un nodo Spark en un contenedor de Docker. ¿Listo? De hecho, en uno de los videos de Spark les enseñé eso. También les enseñé cómo hacerlo en instalación local en su máquina. Si lo miramos con Airflow, también en los videos está cómo desplegar Airflow en un contenedor de Docker. Y ahí se ve claramente, mostramos cómo desplegarlo. Entonces, se hace uso de varias de los comandos y las funciones que existen en Docker para operar los contenedores. Entonces, ahí si los vas viendo también, vas aprendiendo las dos cositas ahí en ese caso. Ok, creo que eso sería todo. Así que agradeciendo al señor Julio César por más una vez exponiendo uno de los capítulos de Apache Spark. Agradecimientos a todos que están hasta a esta hora, ¿no? Viendo la sesión. Ha durado un poco más de una hora, pero no hay problema, ¿no? Porque no hay grupo de Airflow. Y espero que ustedes hayan aprendido, quizás revisado un poco más los conceptos relacionados a la Apache Spark. Así que muchas gracias a todos, gracias a Julio. Con eso ya terminamos la sesión, así que nos vemos, espero en la otra semana, en la próxima sesión de grupo de Spark, que será, el tema será sobre los joins, operaciones de joins en Spark. Así que muchas gracias. Súper, muy importante. Muchas gracias, muchachos, por la atención y espero verlos, que nos veamos la otra semana y que continuemos aprendiendo en comunidad. Bueno, Listo, saludos. listo. Saludos a Adiós. todos. Gracias.